como les venía diciendo en el video anterior, las simetrías vienen garantizadas tanto para los ejes coordinados como para los planos coordinados, ya que las variables todas en la ecuación están elevadas al cuadrado. Hace que al sustituir alguna variable por su opuesto, va a ser invariante el resultado, ¿ok? Lo cual me garantiza la simetría. Entonces, todas las que hemos visto hasta este momento son simétricas con respecto a los ejes, los planos coordenados y el origen. Veamos las extensiones. Fíjate que la figura es abierta, que parte del origen y se extiende infinitamente en torno al eje generatriz Z. ¿Okay? O sea, ella va a tener un vértice en el origen, pero va a abrir en torno al eje Z infinitamente hacia arriba e infinitamente hacia abajo. ¿Okay? En este caso, nuestra figura es de esta forma. Fíjense que el hecho de que el término que involucra Z es el negativo, eso va a ser la generatriz de la figura. ¿Okay? Y fíjense que los tres ejes coordenados se cortan precisamente en el origen. Ahora vamos a tratar las que son cuadráticas sin centro. Aquí va a haber ciertas cosas en las simetrías. ¿Okay? Vamos a hablar del paraboloide elíptico para referirnos a dos variables cuadráticas y una lineal. Pero cuidado, puede ser, como en este caso, x cuadrado, y cuadrado y z. Puede ser x cuadrado, z cuadrado e y. O puede ser y cuadrado, z cuadrado y x. En este caso estamos tomando una alternativa. Además, aparte de esto, dentro de este caso se desprenden dos casos, porque el denominador de z puede ser positivo o negativo. Quiere decir que para el paraboloide elíptico tenemos 6 variantes diferentes. 3 en términos de cómo vamos a ir alternando las variables, y dentro de cada una de ellas vamos a tener 2 porque el constante que esté asociada a la variable puede ser positiva o negativa. Sin perder generalidad, vamos a suponer que c es mayor que 0. Y al final vamos a hacer el comentario de qué pasaría con la gráfica cuando c sea menor que 0. ¿Bien? Bien. Intersección con los ejes coordenados sería hacer, por ejemplo, para el eje x, x0, 0. Esto me trae que eliminamos y eliminamos z. Todas me van a dar corte con el origen. ¿Ok? Vamos a adelantarlo aquí un poquito. En el eje x va a estar la cuadrática de x, en el eje y la cuadrática de y, y en el eje z va a estar la lineal de z, porque en el eje z se cancelan estas dos y me va a quedar 0 igual a z sobre c. O sea que en ambos casos, en los tres casos, la intersección es el origen. Ahora bien, cuando hablamos de las intersecciones con los planos coordenados, en el plano XY vamos a hacer z igual 0. Por lo tanto, la única forma, al igual que como hicimos en el cono, que esta suma de dos términos sea 0 es cuando tanto x como y sean 0. Por lo tanto, el plano XY se va a ver intersectado solamente por el origen. Ahora, ¿qué pasa en el plano XZ? En el plano XZ anulamos y. Esto significa que x cuadrado sobre a cuadrado es igual a z sobre c. Despejamos z y ahí vamos a tener una parábola. ¿Ok? Una parábola que abre hacia arriba. ¿Por qué decimos que abre hacia arriba? Porque estamos suponiendo que c es mayor que 0. ¿Ok? Quiere decir una parábola que parte en el origen y tiene el coeficiente c sobre a cuadrado. Este coeficiente me va a ir diciendo qué tanto se abre o se cierra la parábola. ¿Bien? Ahora, en el plano IZ ocurre algo similar al anterior, porque cancelamos el primer término y va a quedar y cuadrado sobre y cuadrado igual a z sobre c. En este caso despejamos z y va a ser c sobre b cuadrado igual a y cuadrado. También va a ser una parábola. Por eso se llama paraboloide, porque dominan las parábolas. ¿Bien? Perfecto. Entonces, en las secciones paralelas vamos a hacerlo en términos al plano XY. En este caso, fíjense que D, como estamos suponiendo que C es positivo, por eso tomamos un D entre 0 y C, ¿verdad? En este caso, sustituimos D por Z y esta expresión D sobre C la pasamos a dividir
al otro miembro y va a ir acompañando a las amplitudes, generándose así una nueva amplitud. Quiere decir que ella va a generar una parábola o una elipse, perdón, con aberturas o amplitudes A por raíz de D sobre C y B por raíz de D sobre C respectivamente. ¿Ok? Pero va a ser una sola elipse. ¿Por qué? Porque acuérdense que en los casos anteriores teníamos el intervalo menos CC, pero aquí es solamente el 0C, porque esta expresión es lineal. Bien, en el caso de las simetrías, fíjense que acá va a haber un pequeño problema, porque cuando hablemos de la simetría con el eje X, es porque al cambiar y por menos y z por menos z, me tiene que retornar la misma expresión. Y fíjense que aquí no me está retornando la misma. ¿Ok? En el caso del eje y ocurre algo similar, pero en el caso del eje z, sí, como las que estamos cambiando son las cuadráticas, permanece invariante. Quiere decir que de los tres ejes hay simetría solamente con respecto a z. Cuando analizamos los planos, ocurre algo similar. Fíjate que en el plano XY cambiamos z por menos z, me genera otra figura. En el plano XZ cambiamos y por menos y, no hay problema, y en el plano YZ cambiamos x por menos x, no hay problema. Quiere decir que se garantiza simetría con respecto a los planos XZ e YZ. Ahora, cuando se cambian las tres variables, obviamente no me va a dar la misma expresión, lo cual me garantiza que no es simétrica con respecto al origen. Las extensiones. Fíjense que al ser C positivo, ¿verdad? Es una figura abierta que parte del origen y se extiende infinitamente en torno al eje generatriz Z. Se extenderá hacia el sentido positivo si C es positivo o hacia el sentido negativo si C lo es. En este caso particular tomamos C positivo, por eso ella abre hacia arriba. Si hubiésemos tomado C negativo, ello hubiese sido una campana que abre hacia abajo. ¿Lo ven? Finalmente, y no menos importante, tenemos al paraboloide hiperbólico. Fíjate que es muy similar al paraboloide elíptico, pero en este caso los cuadráticos tienen signos diferentes. Aquí también tenemos 6 variantes, porque puede ser cuadrático en X, cuadrático en Y, Z lineal. Cuadrático en X, cuadrático en Z, X lineal. Cuadrático en Y, cuadrático en Z, X lineal. Pero también tenemos el alternar los signos. Y también tenemos el hecho de que C puede ser positivo o negativo. Quiere decir que aquí tenemos una multiplicidad de casos enorme. Vamos a explicar para el planteamiento tácito que tenemos acá. La intersección con los ejes coordenados para el eje X, fíjense que como vamos a cancelar Y y Z, estaría igualado a 0 y estaría supeditado al X igual 0. La intersección es el origen. Para Y y para Z ocurre lo mismo. No voy a perder mucho tiempo en esto. Intersección con los planos coordenados, veamos qué es lo que ocurre. En el plano XY, fíjense que como Z se anula, que era la lineal, paso este término que es negativo para el otro lado y ahí van a ser un par de rectas que se cortan. En el plano XZ, Y se anula y vamos a tener el término negativo igual a Z sobre C. Si despejo Z, fíjense, estamos suponiendo que C es positivo y A al cuadrado es positivo, o sea que toda esta expresión es positiva y al multiplicarla por menos, esto sería negativo. Por lo tanto, la parábola es abierta hacia abajo. Finalmente, el plano YZ es una situación similar, pero en este caso, como se elimina X, que es la que tiene el término negativo, vamos a tener esta expresión. Y cuando despeje Z, sí voy a tener el coeficiente positivo por Y cuadrado. Entonces la parábola abre hacia arriba. Quiere decir que hay una parábola que abre hacia abajo en términos de XZ y hay otra parábola que abre hacia arriba en términos de YZ. Es bien extraño. Ahora, cuando hacemos las intersecciones con el plano XY, vamos, al igual que en el caso anterior, a tomar un D entre 0 y C. ¿Qué va a ocurrir acá? Cuando nosotros hacemos esto y tomamos ese valor de D, ¿verdad? Van a ocurrir un par de cosas interesantes, porque
en el momento en que yo sustituya D o Z por D, esta expresión va a pasar a dividir. Y se van a generar unas nuevas amplitudes que me van a definir estas hipérbolas con eje principal I. ¿Ok? Estas hipérbolas vienen dadas de esta forma. Ahora bien, además de eso, debemos tomar otro D que sea complementario. ¿Por qué? Porque el valor de Z puede tomar valores positivos o valores negativos. ¿Ok? Y Z, independientemente de que D varíe entre 0 y 6, fíjense que hay en esta expresión lineal dos alternativas, porque Z puede ser positivo o puede ser negativo. Por eso estamos tomando el opuesto de D. Si sustituimos el opuesto de D, al colocar la representación vamos a obtener otras hipérbolas. ¿Por qué es necesario hacer la distinción de ambas? Porque esta representa una hipérbola con eje principal Y y esta representa una hipérbola con eje principal X. O sea que hay comportamientos diferentes. ¿Ok? Acá el gráfico de esta corresponde la de arriba y acá el gráfico de esta corresponde la de abajo. ¿Ok? Me disculpan el que se intercambiaron aquí los renglones. Bien. Ahora, independientemente de esto, estudiamos la simetría. Va a ocurrir algo similar al caso anterior. Se nos va a hacer simetría con respecto a todo. Acá, por la misma explicación que hice en el ejemplo anterior, va a ser simétrica con respecto a Z. En los planos va a haber simetría con respecto a XZ e YZ. Y en el origen no va a haber simetría. Ahora, la figura va a ser abierta por todas las direcciones. Quiero analizar la figura como tal. Fíjense que por un lado, en el plano XZ, había una parábola que abría hacia arriba. En el plano YZ. En el plano XZ, aquí no se ve la X, pero este es el eje X, había una parábola que abre hacia abajo. ¿Verdad? Si tomábamos un D positivo, iban a haber un par de hipérbolas con eje principal Y, pero que estaban trasladadas a esta altura. Y si tomábamos D negativo, iba a haber un par de hipérbolas, que son estas curvas ligeras que están acá, ¿verdad? Que son con respecto al eje principal X. ¿Lo ven? Es como que este par de curvas las traslademos acá arriba. ¿Bien? Entonces, esta es la famosa silla de montar. Ahora, ¿cuál es la consigna? La consigna es que ustedes tomen diferentes ejercicios y que con esta construcción teórica que se ha hecho en los diferentes videos puedan ir generando la gráfica de la superficie en particular.